En la cadena SER, Hora 25. Isabel Villar. Y tenemos por delante la segunda ola de calor del verano, la segunda en apenas 10 días. Empieza oficialmente el domingo, pero mañana se va a notar ya la subida de las temperaturas. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que una ola de calor tiene varios criterios para que se proclame y la idea general es que abarque una parte importante del territorio. Lo digo porque hoy en Sevilla 42 grados de máxima, mucho más aquí no va a subir. Lo que pasará durante el fin de semana es que los 40 ya van a ser más frecuentes en más partes del país y especial atención sobre todo entre el domingo y hasta el martes, que es cuando vamos a alcanzar el máximo de temperatura, valores en todo el interior peninsular de 40 a 45 grados y en puntos costeros de 35 a 40. En general muchas horas de sol. Durante las noches también continuará haciendo calor en gran parte del interior de la península y a partir del domingo ya son probables algunas tormentas producto del mismo calor. De manera que también mucha precaución porque estas tormentas y ya como está el terreno, el riesgo de incendios forestales va a ser muy elevado en todo el país. Precisamente, gracias Jordi. El calor, pero sobre todo el viento, complica los trabajos de extinción en el incendio de la Bisbal del Empordà en la Costa Brava, que ha quemado ya 2.300 hectáreas y mantiene confinadas, según los últimos cálculos de la Generalitat, a 10.000 personas. Volvemos a Girona. Carles Couso, adelante. Sí, hasta ahora hay 400 bomberos y 100 militares de la UME sobre el terreno. Trabajan contrarreloj para evitar que el fuego se acerque a una zona donde calculan podría llegar a quemar 30.000 hectáreas. La recomendación de no moverse por la Costa Brava se mantiene para mañana y hoy duerme entre rejas el presunto autor del incendio, un trabajador que hacía mantenimiento con una radial, cosa que está prohibida, cerca del bosque. Nota positiva del día, no hay personas ni edificios afectados. Carles, gracias. Un abrazo. Hora 25. Isabel Villar. Vamos con el análisis express de este viernes. Isabel Morillo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Manuel Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Víctor Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches, Isabel. Vamos a empezar con las novedades sobre el caso Zapatero. Hacienda tiene abiertas varias inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno, a su mujer, sus hijas, a la empresa de las hijas, también al amigo del expresidente Julio Martínez, que los investigadores consideran su testaferro en la trama de tráfico de influencias que lideraba presuntamente Zapatero. Las abrió estas inspecciones en junio, tras hacerse pública su imputación, y se centra en varios impuestos, el IRPF, el patrimonio, el IVA, entre el 2021 y el 2024. Hacienda se lo ha comunicado al juez, a la vez que le pide que paralice esa inspección porque así se garantiza que no prescriben los plazos para imponer una posible multa en caso de que no haya delito por la vía penal. El juez, que en la pieza separada que abrió sobre el origen de las joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho de Zapatero, investiga por ese delito fiscal y contrabando en esta pieza separada y se lo ha preguntado a la Fiscalía qué hace con esa inspección de Hacienda. No es la única novedad de la tarde sobre el caso. Calama ha atendido la queja que le presentó el expresidente del Gobierno después de que se filtraran sus agendas y las conversaciones que tuvo por WhatsApp durante un año con su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Todo esto iba en un anexo a uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF y el juez le ordena a la UDEF que a partir de ahora no incluyan en estos anexos con información innecesaria o irrelevante, dice, para la investigación. Rico, empiezo por ti, las novedades de hoy. Bueno, el tema de que se paralice la investigación de Hacienda es lo que corresponde, ¿no? Es lo que se llama prejudicialidad penal, que si los mismos hechos están siendo investigados por un juzgado, un tribunal y por la agencia tributaria, pues hay que pararlo, ¿no? O sea, tiene preferencia la investigación penal y hay que parar la administrativa. En el caso del novio de Ayuso, yo creo que Hacienda ha pedido ya 3 veces que lo pare, que el juez dicte esa resolución, de momento sin éxito, ¿no? Bueno, es verdad que el juez del caso del novio de Ayuso va a un ritmo un poco más caribeño que los otros juzgados, ¿no? Lo que sí que me parece más relevante es lo de las filtraciones, ¿no? Y realmente me parece una tomadura de pelo. Me parece... yo no sé si es cinismo, pero me voy a quedar en tomadura de pelo, ¿no? Porque se dan cuenta ahora, quiero decir, una vez que se han producido filtraciones masivas, la declaración de Zapatero se conoció al día siguiente, estamos hablando de que se ha filtrado las 2 agendas de 2 años y todos los WhatsApps de Zapatero con la secretaria, y Calama dicta una resolución como si lo hubiese dictado yo, alguien que pasa por allí que no tiene nada que ver con el juzgado. Vamos a ver, la policía, en este caso, la policía judicial es verdad que es la que se encarga de introducir en el sumario
los anexos, que en este caso es la polémica, ¿no? O que estaban ahí la documentación sensible. Pero, hombre, a las partes se lo comunica el juzgado de Calama. ¿Alguien habrá tomado la decisión de pasar esos anexos donde estaba esa información que nada tiene que ver con la investigación? Entonces, bueno, como mínimo será una negligencia, pero aquí ¿pasa algo con las negligencias judiciales? Pues ya te digo yo lo que va a pasar, absolutamente nada. Entonces, me parece asombroso, primero, que haya que recordarle a la policía que no hace falta filtrar los datos personales de centenares de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la causa. Punto número 1, digo yo que a la Policía Judicial no habría que tener la necesidad de recordarle eso, pero bueno, más alucinante me parece que el juzgado se dé cuenta ahora cuando protesta Zapatero y no se hayan dado cuenta con anterioridad, porque que yo sepa, no estamos hablando de un juez en prácticas, es un juez de la Audiencia Nacional. Pero en todo caso, es verdad que este juez ha intentado tomar medidas que además no son ordenó una comunes. Investigación sobre las filtraciones. Sí, ¿cuándo? Y efectivamente. y por ejemplo, el día que declaró Zapatero en su juzgado, prohibió los móviles en la sala, que a mí me pareció como periodista una medida que nos venía fatal, pero él intuyó que había riesgo de que las partes o los abogados que estaban allí fueran contando vía móvil lo que estaba declarando el expresidente del gobierno. ¿Pero sabes si se filtró la conversación al día siguiente? ¿Que la oímos todos al día siguiente? Prohibió expresamente el uso de móviles en la sala. Me pareció una medida acertada. El juez ha trasladado a las partes el sumario como es su obligación, si no me equivoco. Si después hay gente que lo ha filtrado, competencia del juez, amonestarlo y abrir una investigación para ver qué ha pasado, cosa que la inmensa mayoría de los jueces no hacen. Pero bueno, ya te digo, yo como periodista siempre a favor de las filtraciones, aunque entiendo perfectamente que Zapatero alegue su derecho a que haya datos privados que no se difundan, ¿no? Y respecto a la inspección fiscal, pues es verdad que hoy los técnicos de Hacienda han alertado de que esto no suele ocurrir, que es la primera vez que se abre una investigación, una inspección fiscal a alguien que está siendo investigado penalmente, pero a la vez tampoco han dicho que les parezca terrible, al revés están hartos de que se utilice, que no se abran investigaciones paralelas para que la persona investigada penalmente aproveche, presente 2 o 3 declaraciones complementarias y evite la inspección fiscal y la multa de Hacienda. O sea que me parece que se ha hecho el procedimiento correcto, abrir esa inspección fiscal para pedirle al juez que pare el procedimiento fiscal, porque efectivamente, como ha explicado muy bien Manuel, es más importante el penal, y que eso evite que prescriban los delitos, porque después tenemos muchos casos de gente muy importante que cuando llegamos al punto el delito está prescrito. Pero vamos, tengo aquí a Víctor mirándome, que no sé yo cómo me atrevo a hablar de esto. Dale, Víctor, dale. No, mira, yo al hilo de las filtraciones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en este proceso está lejos de ser una singularidad. Es decir, hay un problema en la administración de justicia, hay un problema en la práctica de la policía judicial, pero es que creo que hay un problema en las leyes procesales. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación para proteger la intimidad de los procesados que está obsoleta con respecto a las nuevas tecnologías. El famoso expurgo al que insta la ley de enjuiciamiento criminal se refiere única y exclusivamente a las conversaciones telefónicas, y ahora verdaderamente donde se encuentran los problemas es con el clonado de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema que no solo afecta y muy gravemente a la intimidad de las partes en un proceso, bueno, a quien está siendo investigado, sino creo que a la propia independencia e imparcialidad, a la imagen de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Por eso yo creo que sería necesario una reforma legislativa que agudizara el deber de custodia.
y al mismo tiempo que estableciera una mayor responsabilidad. Y ya digo que es que esto, estoy de acuerdo contigo, Isabel, un periodista lo que necesita son filtraciones, y además el Tribunal Constitucional dejó muy claro que el periodista que informa a través de una filtración está amparado por la libertad de información, no está contaminada esa información. Donde hay que poner el foco es en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y más allá de esta investigación concreto es que no se produce esa debida diligencia que tendríamos que esperar. ¿Y crees que el juez Calam ha sido laxo en su procedimiento Bueno, con lo ocurrido? Yo creo que lo que estamos viendo en por ejemplo, lo vimos en el proceso de Iñaki Urdangarín, donde tuvimos conocimiento de sus correos electrónicos que eran absolutamente irrelevantes para el objeto de la investigación. Cuando hay un litigio o una investigación que incumbe a una persona mediática, las filtraciones están al orden del día y para mí inevitables. Pues bueno, es difícil decir, ¿no?, que haya alguno inevitable, ¿no? Pero que podríamos tener un marco jurídico más adaptado a las nuevas tecnologías, yo creo que sí. Pero yo es que no estoy analizando el tema desde el punto de vista de los periodistas, que obviamente cuantas más filtraciones nos hagan, mejor. Vamos a plantearlo en los términos que comentó Morillo, ¿no? Yo es que estoy planteándolo desde el punto de vista del juez que dicta hoy esa resolución, rasgándose las vestiduras y diciendo no se deben filtrar, aquí se han filtrado documentos o información inadecuada. Oiga, ¿qué ha sido en su juzgado? Insisto, no en el bar de enfrente. Que esa información la introdujo la Policía Judicial, pero luego es su juzgado el que da traslado a las partes. Y de verdad que es asombroso que desde el punto de vista de la protección de los derechos, en este caso de Zapatero, pero me da igual, Urdangarín, pues si ocurrió con Urdangarín, yo creo que con los correos de Blesa había ocurrido algo similar, por ejemplo, ocurrió en otros casos, pero es que, a ver, a mí el cinismo me parece que se rasguen las vestiduras, vamos, es que es lo de Casablanca, aquí se juega, oiga, ya se juega, pero es que el que tiene que poner orden para que no se juegue es usted, es que se juega en su juzgado. Y es en su juzgado donde se introdujeron esos documentos y donde se le dio traslado a las partes sin realizar ningún tipo de expurgo. A todo esto ha pasado ya el plazo de 10 días que se autoimpuso Zapatero ante el juez para explicar el origen de las joyas. Él en su declaración no contestó sobre las joyas, diciendo que que necesitaba una semana, 10 días para acreditar todo el origen de las joyas que tenía en su caja fuerte, pero no sabemos nada, Murillo. No sabemos nada, y además lo que hemos sabido por sus portavoces son versiones contradictorias, ¿no? Porque al final no tenemos ni idea de si fue un regalo del rey saudí, si eran heredadas de su familia o de la familia de su esposa, cuando se produjo el regalo, si el delito está prescrito o no, en fin. El expresidente del gobierno, cuando salió su auto, prometió transparencia y prometió que daría todas las explicaciones oportunas, y sinceramente al día de hoy todavía no las ha dado, y entiendo que están en una estrategia procesal complicada, que su abogado le habrá recomendado que sean muy cautos y que estarán intentando, sobre todo por la estrategia de defensa que estamos viendo hasta ahora, pues que se anulen pruebas o que a todo apunta que son delitos, que fueran delitos prescritos, ¿no? Pero claro, la imagen política del presidente del gobierno, del expresidente del gobierno, está seriamente dañada, tocada y comprometida, y a mí me parece que es una pena, claro. Que políticamente ya no puede dar una explicación. Es decir, el tiempo de la explicación podría política, devolver las joyas, por ejemplo, ¿no? Sí, sería un gesto, ¿no? Ya otra cuestión es la estrategia de defensa que claramente también esto denota que es compleja en este caso concreto. Vamos con el otro gran tema del día. Juanma Moreno tomará posesión como presidente de Andalucía el domingo por la mañana gracias al acuerdo que ha alcanzado con Vox, un trágala en toda regla en 2 esferas, en la orgánica, porque pese a que solo necesitaba 2 votos de Vox, los ha tenido que meter en el gobierno con una vicepresidencia potente para Manuel Gavira, y en la ideológica, el acuerdo que ha suscrito implica pasar, si no por todos, por casi todos los aros que quería la ultraderecha. La prioridad nacional para acceder a ayudas, prestaciones o viviendas más llamativos, el más llamativo, pero no es el único. Se prevén, por ejemplo, auditorías sobre el coste que tiene para la sanidad la atención a los extranjeros. Juanma Moreno dice que no está contento, pero trata de vender hoy esas cesiones que le permiten seguir al frente de la Junta casi como un acto de generosidad para evitar la parálisis de una repetición electoral.
lo fácil, lo estoico, lo heroico, lo políticamente relevante, ¿no? Y me hubiera evitado pues la crítica muchas veces mordaz, oye, legítima que se me ha hecho esta mañana, ¿no? Pues aguantar y que hubiera otras elecciones. Y lo pensé, pero después pensé, esto está para que yo, digamos, mi interés particular y mi vanidad y mis principios queden a salvo, o esto va de pensar en los 9 millones de administrados que yo tengo bajo mi responsabilidad. Te ríes, Rico. No, yo es que creo que está muy bien la confesión. Entre que sus principios queden a salvo y matar su vanidad y nada, seguir 4 años de presidente andaluz, ha preferido que sus principios no queden a salvo. Yo creo que no se puede ser más claro, en fin. Bueno, pues lo que va a haber en Andalucía, así resumido en un titular, que siempre un titular se pierden algunos matices, ¿no? Pero es un presidente del PP con un programa de Vox, ¿no? En todas aquellas cosas en las que no coinciden, ¿no? Porque obviamente el PP y Vox comparten partes de su programa electoral, pues el fomento de la privatización de la sanidad o de la educación pública, etcétera. Pero ahí donde no coincidían, en teoría, ha tragado con el pack completo, ¿no? Esta mañana escuchaba al presidente andaluz decir que se había dejado algunos pelos en la gatera. Bueno, yo creo que se ha dejado toda la... melena no tiene, pero se ha dejado la cabellera entera. Es decir, en esos términos, desde hoy por la mañana es completamente calvo. Morillo. Bueno, yo creo que efectivamente hay una claudicación en ese acuerdo que se ha firmado en asuntos absolutamente relevantes y que deberían de ser irrenunciables para alguien que ha vendido que es una persona de centro y moderada. No solo la prioridad nacional. No, es que en ese capítulo de inmigración, o sea, la parte que habla de los niños menores inmigrantes no acompañados, es que solamente el tono de la redacción de ese bloque dista mucho de lo que debe de ser ya no alguien de centro moderado, sino alguien que crea los derechos humanos, ¿no? Yo creo que han intentado meter en el prólogo, en el preámbulo, una alusión a la dignidad y a la defensa de los derechos, que ayer nos subrayaban mucho desde el PP. Bueno, podéis poner en el preámbulo todas las veces que queráis que todos los seres humanos tienen derecho a dignidad, pero después habla de los menores inmigrantes de una manera, vincula la inmigración a, bueno, pues pide auditorías del gasto sanitario que hacen los inmigrantes, es decir, compra el discurso xenófobo de Vox que trata la inmigración como un problema y como una gente que viene aquí a desestabilizarnos, a robarnos, a quitarnos el estado del bienestar, a quitarnos la vivienda, pone unas condiciones durísimas para el acceso a la VPO, hay que estar empadronado 10 años, demostrar un arraigo. Muchas de esas condiciones me gustará oír a Víctor porque dudo que sean legales, o sea, las veo complicadísimas de encajar porque son claramente discriminatorias. Y en la parte del capítulo de medio ambiente, bueno, es que el presidente de la Junta de Andalucía venía al Parlamento con el PIN de la Agenda 2030 y nos vendió una revolución verde de Andalucía, ha hecho defensa de las políticas de cambio climático, de las energías renovables. Hay cesiones en todo. Es verdad que después la consejería, la macroconsejería vicepresidencia que se lleva Vox es una cosa como muy rimbombante, que tenemos que ver el decreto de estructura y ver hasta dónde van a poder meter manos, sinceramente, intentarán limitarlo, pero es que el catecismo de Vox, o sea, sus banderas ideológicas, está ahí con la firma de Juanma Moreno, que era el alma moderada del PP y que ya es uno más dentro del PP, porque ha tragado con casi todo y efectivamente no era fácil, ¿eh? La alternativa era ir a unas elecciones, pero bueno, que esa alternativa es igual de democrática que otra, ¿no? Yo no sé si... O sea, ¿tú te esperabas este grado de cesión, de claudicación? No sé cómo decirlo. Sí me lo esperaba. O sea, verás, cuando lo ves escrito dices tú, bueno, pero sí sabía que iban a ceder, sí lo sabía. Mira, en el momento en el que el mismo lunes, después de haber hecho un discurso de investidura, bueno, hablando del humanismo y del Papa León XIV, ya te empezaban a trasladar que la prioridad nacional no es nada más que el arraigo que defiende la ley de dependencia, que es un mecanismo absolutamente legal, ya te das cuenta que van a pasar por muchos aros, efectivamente.
Yo sí me lo esperaba. Ahí yo creo que es muy significativo que con un resultado electoral tan cerca de la mayoría absoluta se haya pagado este peaje ideológico, porque además es una impugnación a buena parte del discurso del Partido Popular durante las elecciones. Y estoy muy de acuerdo, Isabel, que por lo menos en lo que respecta a cómo quieren concretar esa prioridad nacional, se van a encontrar obstáculos constitucionales y obstáculos vinculados también con el derecho comunitario. Pero cuando decías que no hay otra alternativa, yo creo que, aunque estemos jugando en un escenario muy paralelo, está bien decir que sí que hay otra alternativa, porque algún día nuestros sistemas políticos autonómicos y algún día nuestro sistema político estatal se tendrá que plantear si es verdaderamente representativo de la sociedad andaluza este programa de gobierno, o hubiese sido más fácil la abstención de 2 diputados de la oposición. Porque no es ninguna locura y ocurre en todas las experiencias parlamentarias. Tú simplemente permites la investidura y luego cada ley que el gobierno tenga que negociarla pues con unos y con otros. El que hayamos descartado absolutamente, si estamos demonizando lo que es la ultraderecha, que hayamos descartado absolutamente buscar fórmulas para que no entren en los gobiernos autonómicos, me parece que es algo patológico de la situación política que vive el país. Pero además es que este caso, el resultado del PP era un resultado muy amplio, en el que no hubiese sido para nada descartable en circunstancias normales. Ahí tienen ustedes la investidura y vayamos ahora a negociar cómo gobiernan, ¿no? Pero eso es inimaginable ahora mismo. Ya que estamos en un sistema de bloques, cainita, que sinceramente... Que nos hace pagar peajes. Sí, la izquierda ayer públicamente pues hacía el reproche que tenía que hacer y bien hecho, pero en privado se alegraba, claro, porque para ellos consideran que es el principio del fin del perfil, o sea, el principio del fin del perfil moderado de Moreno, esto de fuera careta, ahora sí vamos a poder hacer oposición, o sea, ellos como rentabilidad política, claro, le ven rentabilidad política a que Vox esté ahí sentado a la derecha del presidente de la Junta de Andalucía, porque efectivamente abre un nuevo escenario político en Andalucía. Y es verdad que ahora mismo es que ni siquiera el PP lo ha pedido. O sea, no es que Juanma Moreno haya hecho una labor voy a intentar negociar, no. Ahora mismo el PP sabe que va a unas elecciones generales donde va a gobernar con Vox y donde Santiago Abascal va a ser vicepresidente de Feijóo, porque aquí lo que dejaron claro es que no tanto las políticas que querían como que querían un rango de vicepresidencia, y eso es marcar un camino y dejar claro que Santiago Abascal será vicepresidente del gobierno que presida el señor Feijóo si gana las elecciones el PP y si suma con Vox. Rico. Bueno, yo entiendo que es obviamente legítimo el debate de si la oposición debe dar, ofrecer, incluso en Extremadura se ha llegado a plantear por parte del PSOE, ¿no?, los escaños que se necesitaban. Pero bueno, yo también creo que la prioridad, en Alemania, por ejemplo, se ha establecido un cordón sanitario con la extrema derecha, pero que la prioridad y la responsabilidad de los actos que adopta alguien es ese alguien. Quiero decir, para ser más claro, la responsabilidad de pactar con la extrema derecha es de quien pacta con la extrema derecha, no del PSOE ni de ningún otro partido de la oposición. ¿Que ese debate es legítimo? Perfectamente, pero las responsabilidades creo que tienen que estar claras. El Juanma moderado, bueno, yo es que como vengo de Galicia y he escuchado durante una década la cantinela del Feijóo moderado, una cantinela, por cierto, que sobre todo está en la M30 y que decían los periodistas de Madrid que no habían pasado por Galicia en su vida, o si habían pasado no se habían enterado de nada, porque obviamente el discurso de Feijóo podía parecer moderado, pero los hechos de Feijóo en Galicia tenían de moderado exactamente entre 0 y 100, 0. Pues bueno, yo recuerdo que Moreno será don moderado, que no digo yo que no, pero fue el primer presidente autonómico que pactó con Vox cuando tuvo que pactar. Y ahora, que es la segunda vez que tiene que pactar, vuelve a pactar con Vox. Y si tiene una tercera, en el que tenga que renunciar a los principios que le hayan quedado después de lo que nos ha explicado hoy, pues pactará otra vez con Vox. ¿A eso lo llamamos don moderado? Pues oye, pa'lante. Dale. Bueno, es verdad que verá moderado en su discurso
siempre en comparación con quién. Pues claro, con Ayuso con sí. Isabel Díaz Ayuso. Claro, pero es que yo creo que es muy importante que los periodistas, los analistas, distingamos entre lo que es el discurso y lo que son los hechos. Yo estoy hablando aquí de los hechos. El hecho clave es que Moreno en el 19 no tuvo inconveniente en pactar con Vox. Y ahora tampoco. Esos son hechos. Que luego eso va con un discurso del humanismo, los papas y tal. Maravilloso. Pero es que a mí, como periodista y como ciudadano, me importan los hechos. Los discursos, bueno, aquí podríamos abrir, menos. sí, tienes razón, podríamos abrir un debate muy, muy exhaustivo de qué política ha llevado a cabo el PP en Andalucía en los últimos 4 años, que es donde ha tenido mayoría absoluta, y si es una política muy de derecha, de extrema derecha, moderada, de centro. Yo creo que ha sido una política, por supuesto, mejorable en muchísimas cosas, que efectivamente se han beneficiado sectores privados de la sanidad, de la educación, se han aprobado 5 universidades privadas de golpe, eso no entra dentro de un programa de moderación socialdemócrata, como dice que él siempre pescaba en el centro político de los antiguos votantes socialistas. Aprobar 5 universidades privadas en 4 años no me parece que sea de centro moderado. Se han fomentado los conciertos privados en la sanidad, eso es un hecho, cosa que ya hacía el PSOE, pero bueno, se ha dado con más peso en el presupuesto. Se han mantenido políticas que ya se pactaron con Vox en el 19 y que no se han anulado, como un teléfono de violencia intrafamiliar o como políticas de familia, políticas de beneficios a asociaciones antiabortistas, que también podrían poner en duda ese perfil moderado. Pero aun con estas salvedades, yo podría decir que en sus políticas, y ha habido rebajas fiscales también, pero en sus políticas de igualdad, de LGTBI, de medio ambiente, de inmigración, de integración, ha habido políticas que a mí se me parecen moderadas y asumibles, sinceramente, y creo que ahí ahora vamos a sufrir mucho con Vox. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Déjenme, eso sí, que antes de marcharnos les cuente un planazo para este fin de semana. Mañana se emite el último episodio de La Cena de los Idiotes, la última cena, con Aimar, con Javois, con Ángeles Caballero, Juan Dávila, Jun Barrera y los 1000 oyentes que vinieron a una grabación muy especial en el Teatro Gran Vía de Madrid. Los Idiotes se despiden por todo lo alto mañana a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pueden escucharlo aquí, en la radio, también en la nueva aplicación de la SER, y lo podrán ver además en YouTube. Nosotros lo dejamos aquí. Morillo, Vázquez, Rico, gracias a los 3. Buenas noches, gracias. Pasen un muy buen fin de semana. Hora 25. Isabel Villar.